Abrazo más solidario para ella, para todos los que estaban a su alrededor y para quienes luchaban hombro a hombro junto con lo que quedaba de ella para que pudiera salir adelante y lamentablemente no sucedió. Ya digamos que la justicia se encargará de establecer cuáles son las responsabilidades de la otra parte, pero no deja de ser una tragedia para dos familias, Carmen. Definitivamente. Quiero unirme a ese pésame, una gloria del arte y una familia muy apreciada realmente. Y es una tragedia, por Una como lo tragedia. mires, por donde se analice. Yo le decía a ustedes que quizás después la familia pueda hablar para explicarnos todo el proceso médico, porque la verdad que conforme a lo que se dijo los primeros días, fue una situación de quiebre casi absoluto de sus huesos, de sus órganos, pero ya ocurrió lo que no pensábamos que iba a ocurrir y de alguna manera el arte está de luto en la República Dominicana. Paz para la familia que queda y vuelo alto para Patricia Que la Ascuasiati. tierra le sea leve, decían los abuelos de nosotros. Definitivamente. A quien parece que También no. me uno Sí, sí. a ese Gracias, Jaime. como hija de Carlito Acosiati, alguien que yo aprecié mucho, realmente doloroso, doloroso una partida así como esta, Traumático. pasa su alma. Lo que parecería, cambiando de tema ya, que no le va a ser leve la tierra, es a lo que intentan modificar la Constitución y tal vez a los que primero hicieron el proyecto de ley, a los que dicen que la justificación es el tema del Ministerio Público, tantas, el 50+1. Han salido tantos temas, Carmen, que ya hasta la iglesia está metiendo la sotana. Hay una carta por ahí que usted conoce muy bien. Bueno, cuando hablábamos de la importancia de Jaime Aristi Escuder como economista, matemático, ser pensante que nos ha acostumbrado a esos razonamientos estupendos, también está aquí en su calidad de conocedor de las jerarquías eclesiásticas, conocedor de la iglesia. A mí me llama la atención profundamente el texto de la carta del obispo Massalle. Me llama la atención porque no voy a mirar a Jaime ahora para no interferir en sus pensamientos y en su control. Había un método control Silva, ¿usted se acuerda? Oh, pero claro, mi querido padre lo hizo. Esa generación. Sí, sí, sí. Sí, la Henfield School también era eso. Sí, 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 sí. No, yo hice Modern School, fotografía de niño. Claro. Sí, sí, Y sí. En el edificio 10 tenía la oficina y uno buscaba por correspondencia. uno se formaba. Claro, ahí aprendí manera. yo fotografía a los 10 años, a los 12 tenía un cuarto oscuro yo. Sí, Sí, ya revelaba. no se revela así. No, Con los revelaba. líquidos, Mi, estupendo. mi hermanita Hilda era quien hacía todos los químicos y de ahí estudió ella Y química eso y era una farmacia. magia, Yulisa ni se acuerda de eso. Cuando tú ibas sacando El- y la imagen iba claro, apareciendo. claro, con Era el como un revelador. génesis. El revelador. Después había que ponerle el Agfa y fijador. Kodak. Bueno, y negra, que era la distribución de mi querido padre. Las farmacias traían eso. Sí, sí, papá tenía una distribuidora de productos importados y también entonces tenía toda un área de fotografía, o sea, además de los medicamentos. ¿Cuántas cosas en común con estos muchachos tenemos? Entonces, 2 años. los míos. Entonces, parte de toda esa estrategia extraordinaria del cambio incluyó, además de Estados Unidos, de los grupos corporativos, de la sociedad civil independiente con Abinader, incluyó sectores importantes de la iglesia, que le han sido absolutamente fiel a la corriente del cambio, a la corriente de don Luis Abinader, llegando, tú sabes que ya se ha retirado varias de las cabezas extraordinarias de la jerarquía católica, esas personas que hacían unos análisis que tú tenías que ver, leer, analizar, aunque no estuvieras de acuerdo. Y eh, se ha llegado a convertir algunos templos en locales del PRM. A mí me sorprendió el año pasado cuando en la iglesia La Altagracia, donde se celebran siempre las actividades del PRM y se celebraban las del PRD, el párroco dijo, esta es la iglesia del PRM, de las Mercedes. No, es en la Mercedes. Es la Mercedes. Pero en la Altagracia pasó otra. Bueno, en la Mercedes. Sí, porque hay que hacen las misas hasta personales. Sí, tan hermosa
iglesia. Bella, esa iglesia es una de las Sí, iglesias más todas bellas que son bellas. tenemos. Sí. Sí, pero esa tiene una majestuosidad Sí, espectacular. y el árbol que está afuera, que dicen que don Pepín Corripio lo Exactamente. mantuvo después del ciclón Exactamente. David. Ya estamos en la Mercedes. Estamos en las Mercedes. Entonces él dijo, este es el templo del PRM y además dijo, oiga, ustedes tienen que colaborar porque nosotros ayudamos en la campaña. Lo de Mao fue realmente lamentable. Yo pensaba en los doctores de la iglesia nuestra de antes, que ver a este pastor y se aplaude ahora cuando va el presidente, aplauden. Y él dijo, recuerde que las bases necesitan empleo, algo, pero en medio de todo aquello... Eso fue Fray Máximo Rodríguez. Sí, en medio de todo aquello y de la conferencia del episcopado, que siempre, sobre todo con la corrupción, que también es marca cambio. Bueno, en esa iglesia se habló mucho de la corrupción. Sí. Se dieron sermones enteros referenciando el tema de la lucha contra la corrupción y del levantamiento de la sociedad en contra de la corrupción. O sea, sí, que todo fue un movimiento y después de las declaraciones del embajador dominicano en España, tú te das cuenta lo bien coordinado que ha estado eso. También los jesuitas, los que se mezclan mucho con todos nosotros, que van a los mismos restaurantes y demás. Entonces, en medio de todo aquello, el obispo Masalles, que es muy pugnaz y también estaba en la carroza, le escribe una carta al cónsul. Primero manifestó, como debe ser, aunque a mí me preocupa mucho que nadie quiere disentir del presidente Luis Abinader, y eso no es institucionalidad ni democracia, a mí me preocupa, y lo escribía en mi columna del lunes. Los comentarios acerca del discurso primero hablaban de la elegancia de Luis Abinader, de cómo él pronunció el discurso, de cómo maneja el teleprompter. Esos son caminos tortuosos de la adoración personal. De la capacidad de trabajo. Todo, de los él horarios, no duerme, no come. Duerme poco, come de poco. ingesta, bueno. Ha perdido comedidas, peso, sí, no sí. sé qué. Sí, todo por la patria. Recordemos que la exhortación final del 27 de febrero es que él estaba dispuesto a inmolarse en medio de las bonanzas que él dijo, que después cuando dijo habló... que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, ¿cómo fue? Estoy dispuesto a sacrificar. Hacer cualquier sacrificio. Hacer cualquier sacrificio personal. Sí, la inmolación. Entonces, el obispo Masalles se atrevió a decir que él no estaba que no era el momento para una reforma constitucional. Él dice en su carta, porque parece también que ese estilo cercano del presidente, que si él le molesta algo, él llama, que él es muy de redes. Él es muy directo. Sí, entonces el obispo Masalles, don Víctor Masalles Pérez, dijo, es sin ese porque es catalán, dijo que el presidente lo llamó y que le explicó sus razones, pero oh, sorpresa, le responde el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. O sea, yo te pido excusa, Yulisa, pero entonces Jaime te responde. Públicamente. Entonces, Víctor le responde al consultor jurídico. Eso es interesante, porque acuérdate que ahora todo eso fue como un match. Levante la mano y todo está bien, el presidente tiene a todos los medios con él, a todo. Bueno, entonces, en la carta, hay cartas, Mírela ahí. Don Obispo de Baní le explica sus razones, incluso de una manera humilde, le dice, mira, yo no soy jurista, pero leo las opiniones distintas, y simplemente él le dice que hay tantas leyes pendientes que abocarnos a una reforma constitucional ahora postergaría el conocimiento de esas leyes. Le dice que para transformar el Ministerio Público o hacer esa independencia que ha sido, eso está en el cerebro del presidente y en sus adláteres, de una manera que a veces parece un galimatías o una broma política que tú dices, pero ¿y cómo la siguen haciendo? Es decir, el Ministerio Público es independiente si Luis Abinader firma el decreto. Si lo firma otro presidente, no. Entonces, Masalles le dice, hay maneras de blindar la independencia del Ministerio Público, vamos a discutirla, vamos a reformar la ley orgánica del Ministerio Público, y cita a Eduardo Jorge Prats cuando dice, ¿para qué hacer una operación de corazón abierto si podemos hacer determinadas enmiendas? Pero lo importante, reitero,
que después de esa avenencia con la jerarquía católica, el obispo Masalles se atreve a disentir de una manera como se debe hacer en cualquier democracia, a pesar de que el presidente lo llamó él dice, no, el presidente me pidió que le expusiera mis razones, yo se las expuse, pero entonces el consultor me responde. E incluso dice al final, yo no voy a hacer un dime y direte con esto. Entonces, para darle paso a Jaime, la necesidad de reforma constitucional nunca se planteó en la campaña ni está en el programa de gobierno, pero ahora ya se habla de manifestaciones para lograr la reforma constitucional. En estos momentos, que si uno oye a Jaime cada vez que habla en CDN y lee sus trabajos, tú dices, pero tú, un momento difícil. Es un momento complicado económicamente, ¿verdad, Jaime? Complicadísimo, sumamente complicado. Y el tiempo que estarían los legisladores, la asamblea, empleándolo en la reforma constitucional, que por demás, yo te digo, cualquier presidente quiere su constitución, pero tenemos una constitución del 2010. 2010. Porque él insiste, no, yo no la quiero para mis repostulaciones. No la quiero para beneficiarme. Inclusive dice, la preocupación de los otros dos presidentes que le precedieron es, ellos están nerviosos o preocupados, fue que dijo algo por ahí, palabras más, palabras menos, pero ellos fueron los que hicieron modificaciones para beneficiarse. Y responde Leonel Fernández, yo no modifiqué, yo hice una nueva. Sí, y qué bueno que usted diga, yo no soy como ellos, porque ahí también hay un asunto que hay una asintonía. El presidente quiere hablar con quienes se oponen, con los dos partidos que se oponen. Que se fueron del diálogo. Pero entonces, después que él llama a la concertación, él dice, yo no soy igual que ustedes. O sea, ¿cómo tú me vas a hablar si tú me dices que yo no soy? Ustedes son unos ladrones. Ustedes son unos conculcadores de derechos porque modificaban la Constitución cada vez que querían. Es importante, ahora que mencionas a Fernández, porque el presidente Leonel Fernández auspició una Constitución que fue elaborada por un grupo de juristas que duraron muchos meses estudiando cada uno de los artículos. Se dice que más que meses. Pero el contexto... Y gratis. Yo conozco a muchos de los asambleístas y constitucionalistas que estuvieron ahí. Necesitamos que Jaime Aristi nos aporte a esta mesa si el momento económico que vive el país, hidrocarburos, petróleo que hoy está en 115 y mañana está en 125, la situación de cierre de Rusia y Ucrania. Hoy firmó el presidente Putin un decreto prohibiendo las exportaciones de su país. O sea, hay problemas para que venga, hay sanciones para mí. Se rompe la baraja si no podemos jugar todito. Además de eso, la inflación, la recogida del circulante, el griterío de la gente en la calle con justa razón. ¿Cómo es Leonel Fernández decía antes, vivimos en una burbuja económica? ¿O eso es una burbuja económica y nos está impactando a República Dominicana? ¿De qué tamaño es la burbuja económica que vive el mundo? ¿De qué tamaño es la que vive República Dominicana? ¿Y cuál es el momento económico que tiene el país? ¿Y cuáles son las decisiones que se podrían tomar en un momento como este, Jaime? Pero te voy a dar gabela, como dicen en el campo, para que lo piense en la pausa. Y entramos contigo luego. A él no le gusta que le hagan eso, ¿no? Que le den gabela. No. Está preparado ya para conozco, disparar.